Hola y bienvenidos a la primera clase de Historia de México para tu examen de ingreso a la universidad. En esta clase veremos Mesoamérica, los antecedentes de la Nueva España. Comencemos. El Virreinato de la Nueva España fue el nombre que recibió el territorio mexicano desde que fue conquistado por los españoles y hasta la consumación de su independencia en 1821. Así es, en 1521, la gran ciudad azteca o mexica Tenochtitlan, que hoy conocemos como la Ciudad de México, fue conquistada por los españoles. Desde entonces, México se convirtió en una gran colonia española y se renombró como la Nueva España. Ahora, en 1535, la corona española funda el Virreinato de la Nueva España, conformado principalmente por la Nueva España o México y otros países de Centroamérica como Guatemala y El Salvador. No será sino hasta 300 años después, en 1821, cuando México logrará su independencia. Ahora, todo esto lo vamos a estar viendo en las próximas clases. En este video nos vamos a enfocar en lo que fue de México mucho tiempo atrás, desde el año 2500 a.C. Nos vamos a enfocar en Mesoamérica. Mesoamérica fue el espacio cultural en el que se establecieron las principales civilizaciones indígenas. Es importante que no olvides que abarcó regiones del centro y sur de México y partes de Centroamérica. No te confundas cuando decimos Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, etc. Es simple, todo esto que está aquí es el continente de América. Canadá, Estados Unidos y México conforman a Norteamérica o América del Norte. Repito, Norteamérica está conformado por Estados Unidos, Canadá y México. Este pequeño conjunto de países que se encuentra entre México y Sudamérica se conoce como Centroamérica. Incluye países como Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, etc. Por último, toda esta masa territorial corresponde a Sudamérica o América del Sur. Entonces, estamos diciendo que Mesoamérica abarcó regiones del sur y centro de México, pero también partes de Centroamérica. En el caso de México, abarcaba estados como Puebla, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Y en el caso de Centroamérica, abarcaba países como Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Ten esto muy presente. Ahora, en tu examen podría venir con este otro concepto. Mesoamérica es el horizonte geográfico cuya región abarca desde San Luis Potosí hasta Centroamérica. La respuesta, Mesoamérica. Excelente. Ahora, también dijimos que Mesoamérica es el sitio en el que se desarrollaron las principales civilizaciones, como cuáles, por ejemplo, los mayas, los olmecas, los mixtecos y los aztecas. Por supuesto, hay otras culturas muy importantes que ya veremos en un momento más. Antes de ello, conozcamos un poco más acerca de la historia de Mesoamérica. Mesoamérica destaca por ser el principal sitio de asentamiento de culturas, sociedades y civilizaciones con alto desarrollo arquitectónico. Y de esto no queda duda. Tú mismo o tú misma puedes visitar estos sitios y conocer algunas de las obras arquitectónicas que crearon estas culturas. Ahora bien, para tu examen veamos cuáles fueron las principales características de los pueblos mesoamericanos. Número 1. Se basaban en el cultivo de maíz, frijol y calabaza. Algo importante es que para esto crearon su propio sistema de cultivo, conocido como chinampa. No lo olvides, las terrazas de cultivo de los pueblos mesoamericanos eran conocidos como chinampas. Una chinampa era una cama hecha de fibras vegetales y lodo que se colocaba sobre el agua. Al estar en contacto directo con el agua, cualquier semilla que se sembraba se humedecía al instante y daba frutos. Número 2. La base de su alimentación era el maíz. Número 3. Su política era teocrática. ¿Qué significa esto? Que los sacerdotes tomaban las decisiones políticas y administrativas. Número 4. La principal actividad económica era la agricultura. Y número 5. Rendían culto a animales y astros.
Esto es muy importante. Había culturas que adoraban al jaguar u otros animales, y otras culturas que adoraban al sol, la luna, las estrellas o incluso a la lluvia. Ahora sí, veamos cuáles eran las culturas mesoamericanas. Para esto, vamos a dividir el tiempo en 3 periodos: el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. El preclásico abarca desde el año 2500 a.C. hasta el 200 después de Cristo. El periodo clásico abarca desde el año 200 al 900 después de Cristo, y el posclásico abarca desde el 900 hasta el 1521 después de Cristo. En el primer periodo encontramos a culturas como los olmecas y los mayas. En el segundo a los teotihuacanos, los zapotecos y los mixtecos. Por último, en el tercer periodo encontramos a los toltecas y a los aztecas, también conocidos como mexicas. Comencemos con el periodo preclásico. Número 1. Olmecas. A los olmecas se les conoció como la cultura madre. ¿Por qué? Porque ellos sentaron las bases de las primeras prácticas religiosas y culturales y crearon los primeros sitios urbanos y de comercio. Los olmecas se establecieron en Veracruz y Tabasco. Es importante que no olvides esto. También se les conoció como el pueblo del jaguar, porque le rendían culto a este animal. Asimismo, le rendían culto al maíz. Y por último, los principales centros culturales de los olmecas fueron La Venta y Tres Zapotes. Número 2. Los mayas. Los mayas son la cultura de la península de México y Centroamérica. Esto es bastante importante, son la cultura de la península de México, o sea que abarca estados como Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Asimismo, países como Guatemala, Belice y Honduras. Sus principales características fueron la creación del calendario maya, la creación de su propio sistema de escritura y la creación de su propio sistema de numeración. Por último, sus 3 principales centros culturales fueron Chichén Itzá, Uxmal y Tulum. Pasamos al periodo clásico. Número 1. Los teotihuacanos. Los teotihuacanos son una de las 2 culturas que se establecieron en el Valle de México. Esto vendría siendo lo que hoy conocemos como el Edomex. Sus principales características son la creación de la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Segundo, su principal actividad era el juego de pelota. Y por último, rendían culto a 2 supuestos dioses: Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada, y Tlaloc, que era el dios de la lluvia. Número 2. Los zapotecos y mixtecos. Ambas culturas se establecieron al suroeste del país, específicamente en Guerrero y Oaxaca. Para tu examen es importante que recuerdes que su principal actividad fue la metalurgia, es decir, que trabajaban con metales y minerales. Por último, el principal centro cultural de los mixtecos era Monte Albán, y de los zapotecos era Mictla o Mictlán. Por último, periodo posclásico. Número 1. Toltecas. Esta cultura se estableció en Hidalgo. Se caracterizó por los sacrificios humanos. Su centro cultural era Tula. Y número 2. Los aztecas. Los aztecas fueron la segunda cultura que se desarrolló en el Valle de México, específicamente en la Ciudad de México Tenochtitlan. No olvides que esa era la capital mexica, que hoy vendría siendo la Ciudad de México. Por cierto, aztecas y mexicas es lo mismo. En la próxima clase entenderás cómo fue la transición de nombre de aztecas a mexicas. Ya llegaremos a ello. Por ahora no olvides que se establecieron en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. Ahora, antes de que los aztecas llegaran a México, vivían en un sitio conocido como Aztlán. Hasta el día de hoy se desconoce la ubicación de dicho lugar. Otra característica es la creación de su propio calendario, el calendario azteca, o también conocido como la Piedra del Sol. Por último, fueron la civilización más poderosa, tanto así que dominaron a las demás culturas y extendieron su territorio hasta el centro y sur del país. Así que para tu examen no lo olvides, los aztecas eran la civilización dominante a la llegada de los españoles. Excelente,
Con esto terminamos esta clase. Aquí te dejo este mapa por si te es útil. Si este video te gustó, coméntalo aquí abajo y no olvides suscribirte a este canal. Nos vemos en la próxima clase, los quiero mucho y adiós.